¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más para acompañarnos a este espacio en el que intentamos salirnos de la noticia del día a día para profundizar, cafecito mediante, con quienes son para nosotros los principales referentes en cada una de las materias a abordar. En este caso vamos a hablar nada menos que de un tema del que hemos escuchado mucho, pero con poca profundidad. Agregado de valor. Estamos en primer lugar saludando a quien nos está acompañando, el ingeniero agrónomo, docente investigador, MBA, José María Ulicino. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día. Gracias por estar. No Y por otro lado nos acompaña una dama, en este caso la ingeniera agrónoma Andrea D'Amico, ella es también Master Science. Gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Docente investigador, Docente investigador. Así que me van a poder explicar clarito y para el común denominador de la gente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor agregado? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor agregado? Cuando hablamos de valor agregado hablamos de un montón de temas de mucha importancia para la Argentina, pero quizás que no quedan claros. No quedan claros porque Argentina conocemos de las ventajas comparativas que posee para la producción de alimentos y que tenemos un plan estratégico alimentario participativo y federal que plantea incrementar, pero también agregar valor en origen. Quizás lo que estudiamos nosotros es cómo hacer la mecánica para poder agregar ese valor. Lo quizás primero que tendríamos que plantear, Karina, es qué es un alimento. Porque cuando hablamos que Argentina es productora de agroalimentos, ¿qué es un alimento? Un alimento es una construcción cultural. Diría Harris que primero pasa por el cerebro antes que pasar por el estómago. Elementos que son alimentos para nosotros no lo son para otras personas. Recordemos que en la provincia de Lin, en China, se come perro normalmente, claro. Cosa que sería abominable para nosotros. Pero lo que encierra esto es que el concepto cultural para el chino es correcto comer carne de perro y es muy negativo para nosotros. Entonces, cuando hablamos de alimento es una fórmula muy especial donde tenemos la construcción de la materia prima, donde Argentina tiene muchísimas ventajas comparativas. La transformación, donde Argentina realmente en muchos ámbitos da excelencia, pero también tenemos un servicio y un capital simbólico que encierra el conjunto. Los productos que son commodities van a estar estructurados preferentemente por la materia prima y la transformación. Y aquellos que son diferenciados, y acá hablamos de diferenciación, que no es lo mismo que valor agregado, también incorporan a la materia prima, la transformación, todo aquello que sea servicio y capital simbólico. Entonces, el desafío para Argentina es cómo construir esta cadena que nos saque de las materias primas y su transformación para agregar un alimento. La construcción del alimento es donde debemos trabajar. ¿Y cómo se está trabajando en particular? Usted es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, entre otras casas de altos estudios. Allí en particular hay una diferenciación. Hay una diferenciación porque es una casa que es bastante sui generis dentro de las 26 universidades que damos agronomía, o 4 o 5 que dan zootecnia. Hace más de 30 años que hemos desarrollado un área específica dentro de la currícula que es la comercialización agropecuaria. Entonces el alumno se puede enfrentar con situaciones diferenciales que no solamente es lo productivo, sino que también tenemos que enfrentar el negocio. Es por eso que el alumno debe conocer los mercados, debe conocer cuál es el objetivo de su profesión. Por ejemplo, ayer que terminamos con clase con Andrea, se acerca un alumno que tiene una propuesta laboral de un supermercado para ser un jefe de compras. Eso también es agronomía. Entonces, conocer la totalidad del conjunto de las acciones que encierra las ciencias agrarias permite que el área comercial tenga un fuerte desafío dentro del área cognitiva que brindamos en Lomas de Zamora. Es que no termina en la tranquera. Ahí está. Tenemos que pasar esa barrera que parece que los agrónomos o los zootecnistas nada más estamos trabajando en el campo y muchas veces hay que negociar y hay que vender esa producción que hacemos. Entonces creo que es la vuelta de tuerca que se le buscó, es, bueno, tenés un montón de trabajo, puertas adentro, pero también hay un montón y hay un mundo
que está a puertas afuera. Mencionaba el ingeniero Luisino el tema alimentos. Bueno, ¿qué son los alimentos? Parto de la base para poder continuar con esta pirámide. ¿Y cuáles son las tendencias generales del consumo de alimentos? ¿Se han modificado, no se han modificado? Sí, Porque él hablaba de valor social también. Sí, a través de los años vemos que hay una modificación en las tendencias, tanto en el exterior como acá en Argentina, además de los vaivenes que vamos teniendo en lo cotidiano. Tenemos varias cosas que son interesantes. Contame. Sí, básicamente los cambios sociales que han ocurrido van permutando permanentemente la construcción de la mesa de los argentinos. La incorporación de la mujer al trabajo hace que cuando la señora llegue a casa no tenga ganas de cocinar, entonces anda buscando platos que el sistema agroalimentario le debe proveer listos para consumir o que sean de fácil preparación. Y muchas veces los productos tal cual los presentamos no son tal cual. Otra de las condiciones que es efectivamente así. Es correcto, y aparte también lo que se busca muchas veces es que no haya contraposición en estos puntos. ¿Por qué? Porque queremos que el alimento esté listo, pero también queremos que sea natural, no queremos que sea nocivo para nuestra salud, queremos cuidarnos, queremos estar bellas, queremos estar sanos. Entonces, no queremos trabajar, pero queremos que el alimento venga con un montón de otros beneficios. Esta multiplicidad de funcionalidades o atributos que tiene el alimento lo hace sumamente complejo. Entonces, Karina, debemos pretender que cuando los profesionales de las ciencias agrarias producimos alimentos, no solamente producimos algo que nos nutra. El alimento es mucho más allá de la nutrición. Entonces, también tiene que tener una componente social, tiene que tener una componente medioambiental. Por ejemplo, quizás no sea un problema para nosotros, pero en Europa se preocupan que la emisión de gases de efecto invernadero sea baja. La huella de carbono, el trabajo infantil, la huella hídrica. La huella hídrica, son temáticas que están incluidas dentro del alimento, que nosotros diferenciándolo, expresándolo, de alguna forma podemos agregar valor a este alimento. Con respecto a las tendencias, cada vez estamos más en un proceso que es de individuación. Si nosotros podemos analizar qué es lo que pasa en nuestra casa, somos 3, podría haber 3 menúes totalmente diferentes. Es cierto. Porque mamá se cuida, porque papá necesita esto, o porque nuestro hijo necesita de un otro alimento. Entonces ya no es un plato único que estaba preparado con un gran zapallo, con un poco de osobuco, sino que cada uno de nosotros tiene una fuerte tendencia a tener un menú individual. Es más, si nos dejasen, ya no comemos en la cocina, en nuestro comedor, sino vamos frente a la televisión. Quiere decir que la alimentación per se es una permanente mutación que tiene que ver con los cambios sociales, pero también lo tiene que ver con los cambios en la tecnología en la cual nosotros procesamos nuestros alimentos. El alimento congelado tiene que estar acompañado de algo para descongelar, el microondas. Entonces, esta mutación, estas tendencias, esta nueva solicitud a los alimentos hace que sean multifactoriales. ¿Cuántos alimentos son medicamentos? ¿Comemos para alimentarnos o comemos también para estar más lindos, para estar mejores, para tener mejor salud? ¿A partir de qué momento nos empezamos a cuidar? Mira, comento, Karina, una investigación que realizamos hace unos años sobre estudiantes universitarios. ¿Cuál era la dieta, cuál era el estudio de lo que se ingería? Lo primero que llamaba la atención es qué cantidad de contactos alimenticios llevábamos adelante. Contactos alimenticios es el momento que alguien se llevaba algo a la boca. Para Argentina nos daba 5,5 contactos alimenticios promedio. Cuando empezamos a comparar con otros países, nos daba similar en Francia y similar en España. Cuando llegamos a Estados Unidos, era 20 contactos. Entonces, acá se permuta el valor del alimento. ¿No es el alimento también una nueva droga social? ¿No es que los hidratos de carbono también son un ansiolítico? Entonces, todo esto es lo que nosotros analizamos en la Universidad de Loma de Zamora y nuestra facultad.
Y por ejemplo, si yo tomara un producto emblemático, ustedes me van a ir corrigiendo y digo las carnes, y vos podrás acotarme a la carne vacuna o lo que fuese. ¿Cómo podríamos comenzar a analizar esto que sería un agregado de valor o el hábito alimentario? Tendremos que primero ponernos a pensar cuáles son los atributos que son valorados en la carne, porque hay muchos que la gente da por sobreentendido que deben estar, visto las cantidades que consumimos en Argentina. Entonces, primero tenemos que analizar cuáles son los atributos más valorados. Eso es una investigación que nosotros estamos realizando en este momento en la universidad, y ver cuáles son realmente los que sí generan un valor agregado y cuáles en realidad la gente no les da importancia, ya sea porque da por sobreentendido que tienen que estar o porque desconoce que vienen con ese alimento. Si tenemos que valorar el que la gente prioriza siempre es la terneza. Es un atributo importante que hay que resaltar, pero tenemos la dificultad de que cuando descubrimos ese atributo, una vez que probamos la carne. Claro. Podemos tener creencias de que el color de la grasa puede afectar o no, pero cuando nos sacamos la duda, cuando probamos el animal. Entonces, esto crea la dificultad de que cómo informamos al consumidor o cómo hacemos que ese atributo sea valorado. Extendiendo un poco lo que plantea Andrea, que nos hace un adelanto de los primeros resultados que hemos tenido, te comento un poco cómo funciona. En el país de la carne, nosotros producimos, transportamos, industrializamos, distribuimos y comercializamos a la carne vacuna como un commodity. Rara vez le damos valor agregado. Entonces, esta percepción hace que el consumidor quizás no demuestre demasiada disposición a pagar por estos atributos. ¿Por qué? Porque sabe que los tiene. También tomo en cuenta lo que plantea el ingeniero D'Amico, decir que nuestro sistema de calidad para la carne es una calidad post-mortem, lo que llamaba un investigador Andre, un producto de experiencia. Lo sabemos post-mortem cuando lo consumimos. Nos estamos dando cuenta, se está trabajando hace rato, pero que nos hace falta poder determinar pre-mortem para que sea un atributo de elección del consumidor. Si bien algunas instituciones se está trabajando sobre esto de la determinación de la calidad, especialmente la terneza, por determinación de colágenos tipo 3, de presencia de capastaína, calpastatina, etcétera, 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 todavía estamos dando vueltas a ver cómo podemos hacer para que el consumidor tenga señales inequívocas. Vamos a tomarte de ejemplo, cuando vas a la carnicería, ¿qué es lo que uno observa para la compra de carne? Habitualmente el color, la grasa, y uno presupone que eso tendrá que ver con la terneza. También la limpieza, el marmolado del lugar, por supuesto. Dónde está ubicada la grasa, el tamaño. Bueno, dentro de estos 19 atributos que hemos puesto en valor, a consideración, algunos de estos, a través de una etapa cualitativa, lo que se llama grupos de discusión, hemos encontrado que la gente valora 19 atributos. Lo que hicimos luego es medir si estos 19 atributos, cuántos de estos generan disposición a pagar. El primero que surge, acorde a lo que dice la bibliografía internacional, es la terneza. Ahora, me permito aquí introducir una pregunta a partir de lo que ustedes puntualizan, porque esta investigación puede salir, si de hecho entiendo que se sale del laboratorio para ir a las cuestiones prácticas. ¿Cuántos de todos nosotros los argentinos creemos que cuanto más chiquito es el animal, digo, menos kilos tienes, más tierna es la carne? ¿Y cuánto, entre comillas, daño le generó esto o no a la producción ganadera en los últimos años, que se ha diezmado por distintas razones que no suceden en este momento? Karina, lo que nosotros componemos es un sintagma semántico, ¿no? Terneza con ternero. Claro, ahí está. Entonces, esto es una discusión. Vaya a saber en qué momento se nos quemaron los papeles y abandonamos los animales de alto peso para consumir, afectando el stock ganadero a una fuerte liquidación, como hemos tenido estos años, de decir, che, tenemos que comer chiquitito porque esto es tierno. La verdadera terneza tiene que ver con otros elementos. Deberíamos evitar comer el animal con la res en el punto máximo de rigor mortis. Los argentinos somos excelentes cocineros porque
Cuando empezamos a trabajar nuestras carnes a través de un asado, a través de una cocción, empezamos a trabajar en un proceso proteolítico que permite que estas proteínas se pongan tiernas. Pero tenemos mucho que trabajar en la maduración de las carnes, en la comunicación de la terneza. Nueva Zelanda, Australia, tienen sistemas de comunicación a través de las estrellas. Entonces, cuando uno quiere consumir una carne que es tierna, la distribución se le ofrece a partir de la cantidad de estrellas que le está proponiendo el empaque. Por lo tanto, el precio está asociado al atributo. En Argentina eso no sucede. Hay poca disposición, vuelvo sobre un tema que usted subrayó, ingeniero, hay poca disposición a pagar por esos atributos. Porque no se ponen, en evidencia. valor, en evidencia. Vuelvo al tema. Mi abuelo era carnicero, es por eso que para mí esto es parte de mi genética. ¿Sí? Poder observar y poder recordar qué es lo que hacía el abuelo. Cuando alguien venía a la carnicería del abuelo, que eran las viejas carnicerías de la Negra, venía doña Lola de la vuelta y le pedí una solución a mi abuelo. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Entonces mi abuelo, de acuerdo a lo que tenía, que también es un tema de la distribución, de lo que tenía le ofertaba algún tipo de solución. Pero, ¿qué es lo que ve cuando hoy nosotros vamos a ver? ¿Qué es lo que vemos? Vemos sangre, tenemos olor, tenemos el producto que es mudo. Claro. Porque comunicacionalmente no nos aporta nada. Quiere decir que nosotros debemos abducir que lo que está ahí puede generarnos una experiencia que luego la podemos corroborar. O no. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el sistema de distribución de carnicerías, de supermercados, dándole elementos que sean apetecibles por el consumidor para que esto tenga valor? Nosotros vamos a la carnicería y no sabemos ni la raza, no sabemos el origen. Por el tamaño podemos deducir la categoría, pero son todas incógnitas, Karina. Y hablando de la tendencia, que fue una de las primeras preguntas que hiciste, es nosotros tenemos cada vez menos tiempo. Entonces, antes buscamos la solución en la carnicería de barrio, pero ahora hay mucha gente que compra en las grandes distribuciones. Entonces, la recomendación que antes era de una persona que, según la confianza que tenía, era lo que te decía, ahora es una etiqueta. Y en esa etiqueta, la gente muchas veces no se detiene a leer toda la información o falta información. O no tiene capacidad de entenderla. Claro, correcto. Entonces, ¿cómo hacemos que todos esos atributos sean valorados o generen una disposición a pagar si no hay un feedback con el consumidor? Como ejemplo, perdóname, no, por como favor. ejemplo porque es que me viene a la memoria, una vez desarrollamos unos grupos de discusión, estas técnicas cualitativas exploratorias para poder saber cuál es la voz del consumidor, y una señora se acerca y la pregunta era ¿cómo sabemos si es tierna? Entonces yo voy al supermercado, y nombra al supermercado, me acerco suavemente y clavo la uña sobre la bandejita. Como si fuese una fruta. Como si fuese una fruta. Vos fijate que ante la falta de información, ¿cuáles son los elementos predictivos que está utilizando el consumidor para saber qué es lo que está llegando? Pregunto, ¿y el etiquetado, tal como ocurre en otros países? Usted citó el caso de Nueva Zelanda, pienso en Estados Unidos, en otro orden, más que nada en otro tipo de productos, más que nada en los farináceos, ¿no? Por ese etiquetado tan puntilloso que tienen algunos productos, ¿puede ayudar o el consumidor necesita otro tipo de información para luego poder leer esas labels, como le dicen, ¿no? En Estados Unidos. Los labels son de mucha información, especialmente porque el consumidor cada vez está más informado y necesita saber qué es lo que está consumiendo, porque también hemos encontrado enfermedades que provienen de los alimentos. Los alimentos son nuestras medicinas, pero también pueden ser nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la carne? La carne viene muda, no nos dice nada. Sabemos, por mito, que es buena. O sea, y estamos hablando de la carne vacuna, pero ¿qué es lo que pasa con el mito todavía subyacente para la carne aviar? Las hormonas y la relación. La carne de cerdo. La carne de cerdo, el cerdo con su asociación con el chancho y el colesterol. Entonces, ¿qué es lo que sucede por la cabeza del consumidor? Que el momento de estar enfrentado al producto, Karina, toma una decisión acorde a lo que observa y un montón de factores extrínsecos que ya vienen incorporados. Sobre eso debemos trabajar. ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo se hace? Lo primero que tenemos que plantear es el sistema de cambio de distribución. Seguimos teniendo un sistema de distribución
que es el que yo conocí el siglo pasado, la media res. La media res que no nos dice mucha información. Y si dice alguna información, esa información queda para el carnicero, como puede ser la categoría, el peso, la clasificación, pero el consumidor no llega al consumidor. Entonces, debemos arbitrar, y en eso estamos trabajando, todavía con situaciones preliminares, para darle información, decirle de dónde viene, que es de interés. No le interesa mucho la marca al consumidor. Esto de la marca también tiene que ver de acuerdo al nivel socioeconómico que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque la marca no le está brindando atributos que el consumidor desee. Hasta por ahí nomás. Hay que ver, no todos tenemos el mismo comportamiento, porque los consumidores estamos segmentados. No es lo mismo una señora que necesita comprar picada, porque tiene 5 hijos, que un señor que va a comprar un lomo. Y acá les pregunto a los dos, poniéndome del otro lado, de abogada del diablo, y diciendo, a ver, uno escucha conversaciones entre los industriales de la carne vacuna, entre los productores, los propios carniceros, hemos tenido la oportunidad de participar de debates, entonces a los dos les pregunto, algunos puntualizan, no, tenemos que volcarnos hacia a la comercialización por cortes con la data correspondiente. Y otros que dicen, no, la población está segmentada y nadie mejor que el carnicero para integrar y de esa manera no generar diferencias en los precios. ¿Qué dice uno y el otro? Yo te voy a contestar con una consultoría que hicimos junto con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, para el IPCBA. Son datos que ellos mismos publicaron, los dueños de los datos es el IPCBA. Se observa cómo estructuramos este trabajo. Estructuramos el trabajo sobre el mismo carnicero y el sistema de distribución. Esto hicimos en Capital, en 24 partidos del conurbano, en Córdoba y en Mendoza. También hicimos la relación del carnicero con respecto a su proveedor y el consumidor con respecto a su carnicero, su proveedor. Sin ningún lugar a duda, la carnicería, y esto hablo contra mi historia, que mi abuelo, el único valor agregado que tenía era poder cortar la carne y distribuirla y tener ciertas estrategias. Pero entendemos que es un sistema de distribución totalmente ineficiente. Totalmente ineficiente. Entonces observamos que la carnicería, que pervive aún contra el 50 y el 60% de la oferta de la carne, se encuentra frente al problema de la rentabilidad. Claro. Frente al problema de la rentabilidad. Entonces, subsiste, ¿cómo subsiste? No poniendo todo en blanco, viendo qué pasa con la balanza, tratando de arreglar algún tipo de elemento que le resulte beneficioso, pero realmente es un sistema que debemos cambiarlo. Hay muy fuerte resistencia. ¿Por qué? Porque también entendemos que el carnicero es una persona que tiene poca preparación. Mi abuelo bajó el barco, le dieron una chaira, un cuchillo y lo pusieron a ser carnicero. Te comento algo que nos sucedió. Un estudiante alemán que vino a hacer parte de su tesis doctoral en el centro de investigaciones que yo codirigía, venía a analizar la cantidad de la sumatoria de energías utilizadas para disponer de 1 kilo de carne en Alemania, de origen argentina y uno de origen alemán. Bueno, la ecuación resultaba favorecedora para Argentina, pero cuando hablamos de qué preparación necesita un carnicero en Alemania, es casi un año. Casi un año. ¿Por qué? Porque es una persona que se especializa, que no solamente desposta y toma la media res y la divide anatómicamente y tiene un efecto comercial, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la calidad y la inocuidad, sabemos que puede haber problemas. ¿Está nuestra carnicería preparada para sustentar la inocuidad de los cortes que consumimos? Claro, porque... Es una gran pregunta. Claro. Porque las direcciones de bromatología en ese caso dependen, por ejemplo, de cada uno de los municipios, no habiendo, digamos, otro control que lo exceda, como puede ocurrir si ya viene la carne en un corte, que habría otro tipo de controles. Y asimismo muchas veces nos encontramos con que las instituciones bromatológicas de las municipalidades quizás no disponen de cantidad preparada como para hacer frente a una problemática de la inocuidad. Se ha estudiado si la inocuidad es un elemento
un atributo para poder generar valor. Lo que responde la gente es que alguien cuida de ello, por lo tanto no estoy dispuesto a pagar por eso. Con Lo lo cual- pago con mis impuestos. Con lo cual, cuando se plantean hacer una diferenciación a través de algún sello de calidad o algún sello de certificación de inocuidad, dan por sobreentendido que eso tiene que estar. Tiene que ser bueno. Aunque el control no sea del todo eficiente, la gente entiende que eso tiene que venir con el producto. Y que hay alguien, significa en el Estado, que se ocupa de ello. Y sabemos que tenemos gravísimos problemas con enfermedades transmisibles por alimentos. Ingeniera D'Amico, usted tiene contacto permanente con alumnos, tal como el ingeniero Licino. Y ahí me interesa, porque tiene alumnos de agronomía, por ejemplo. Frente a estos planteos y a estas investigaciones, ¿cuál es la respuesta de ellos que serán los futuros agrónomos? En realidad es bastante sorprendente porque comercialización les muestra un mundo que en la carrera no se los habían hecho ver. Con lo cual, cuando uno le plantea, aparte de ser futuros productores por la carrera que eligieron, ustedes consumen permanentemente. Con lo cual, pónganse también del otro lugar y fíjense cómo funcionan ustedes como consumidores. Esto les crea una cierta dificultad, con lo cual es una materia que les creó un poco de respeto y que les cambia el objetivo de ver la carrera de agronomía. Es como te decía al principio, no termina solo en la tranquera. Me encantó ese concepto porque se utilizó mucho tiempo por cuestiones gremiales vinculadas con el campo, ¿no? Salir de la tranquera, pero también tendrá que ver con la tecnología, la investigación. Hay una nueva tendencia cuando hablamos de valor agregado, y es como que está muy de moda. Tenemos que ser el supermercado del mundo, como dicen muchos profesionales, y bueno, el problema es que queda lindo decirlo, pero después hay que llevarlo a la práctica con este tipo de herramientas. Nosotros dentro de comercialización tenemos una parte que es de marketing, entonces intentamos ver cuáles son las herramientas que podemos darle, ya sea a los alumnos o a los futuros profesionales, como para que independientemente de la posición en la que estén, tengan herramientas para poder vender su producto, comercializarlo de la mejor manera, o si se lo dan a otra persona, que, bueno, saber si les están diciendo las cosas como tienen que ser. Y me parece que es un pequeño aporte que nosotros hacemos en nuestra materia. No es menor, comercialización no es menor de la tranquera hacia afuera, como se dijo, y me quedé con esto, quizá para algunos televidentes haya quedado como para mí muy marcado, 19 atributos. 19 Creo que ninguno de atributos. nosotros lo contabilizó. Karina, hay muchos atributos que los tenemos objetivamente y nosotros trabajamos mucho sobre una calidad que es la calidad subjetiva. Cuando empezamos a definir la calidad del alimento, nos encontramos que calidad es un elemento polisémico. Cada uno de nosotros puede entender lo que necesita. Claro. Por lo tanto, cuando hablamos de la calidad subjetiva, cada uno de los sujetos puede tener una construcción de la calidad única. Es por eso que nosotros no podemos interceder en qué es lo que puede pensar el consumidor. Porque ¿qué es lo que tiene el consumidor? ¿Qué es lo que le dijo a la mamá? ¿Qué es lo que vio en su casa? ¿Qué es lo que puede comprar? ¿Qué es lo que le dijo la vecina? Y todos estos mitos. Entonces, la subjetividad de la calidad es un tema apasionante. ¿Cómo se construye esto? Nosotros lo que podemos tratar de mejorar es darle señales pertenecientes a esos atributos donde cada uno de los consumidores pueda construir su calidad. Por ejemplo, ¿nos interesa el origen de la carne? ¿Es lo mismo una carne de San Luis que una carne bonaerense? ¿Es lo mismo saber que es una Verdin Angus o un Hereford? Todo eso no está. Y cuando nosotros les preguntamos, o alguien le preguntaba a mi abuelo Pepe, ¿qué tal es esta carne? ¿Qué es lo que decía mi abuelo? Jamón del medio. Sí, sí. Porque era su construcción de calidad. Ahora, quizás le vendía el mejor corte, y vamos adentro del hogar. El mejor corte, cuando la señora, nuestra vecina, se ponía a cocinarlo, quizás arruinaba toda esa cadena de valor. Hoy tenemos gente que trabaja en la certificación a través de marcadores moleculares para certificar terneza.
excelente trabajo. Ahora, si la señora que va a consumirlo y a prepararlo lo hace mal, puede arruinar toda esa cadena de valor. Por lo tanto, tendríamos que tener algún tipo de información al respecto. Y te doy un ejemplo que me pasó, porque entiendo que el sistema de distribución para mí es mi primer laboratorio. Andrea D'Amico durante mucho tiempo en España, ella estudió en España y también trabajó en Italia, se desarrolló el sistema de distribución. Y es una experiencia, es una experiencia. Un día voy a la parte de los frutos y hortícolas Sí. y me encuentro con un zapallo. La denominación era zapallo fideo. ¿Qué es? O es fideo o es zapallo. ¿Lo compramos o no lo compramos? O es zapallo, pero se prepara igual. ¿Se prepara igual? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, hay muchas de estas cosas que crean que la dificultad de que el consumidor no sepa o se encuentre ante la dificultad de saber cómo lo voy a hacer. Y entonces quizás hay que trabajar sobre la comunicación que se tiene con el consumidor, sobre, como decíamos antes, los labels o simplemente utilizando cartelería en los puntos de venta. Y estos sí son herramientas que vamos introduciendo en el marketing. Cosas que le faciliten la vida al consumidor. Que no se la complique con cosas raras, distintas, sino Claro. que si estas cosas raras, distintas, tienen una ayuda, yo creo que son o pueden llegar a ser fácilmente aceptadas. Tomando Sin la duda. experiencia de D'Amico, es que si yo no tenía un marbete que me indicaba cómo hacerlo, jamás lo hubiese comprado. Pero tampoco es el exceso de información. En Valencia, España, donde los dos hemos estudiado, en algún momento con este tema de el furor de la diferenciación, hicieron una segmentación de la oferta de naranjas por porcentaje de jugo. Claro. Y diríamos en el barrio, se pasaron de rosca, porque lo que el consumidor deseaba era saber si era para chupar o era para comer. Era para comer o para jugo, como se dice Nada habitualmente, más. claro. Una segunda experiencia que tuve en la Universidad de Zaragoza era que un día nos llevan a una empaquetadora de papas. Vaya commodity la papa. ¿Qué es lo que encontramos con la papa? ¿Qué es lo que queremos saber la papa? Si es buena para hacer puré o buena para hacer papas fritas. Para papas fritas. Estos señores tenían una pequeña identificación, papa para hacer puré o papa para hacer papas fritas. Quiere decir que de alguna forma le solucionaban al ama de casa que ante un sistema de comunicación imperfecto le daban la señal justa para su uso culinario. Ha sido un verdadero gusto poder charlar con ambos. De verdad, cuando planteamos este espacio hace algún tiempo, la idea era salirnos de eso que pasa todos los días para poder profundizar con los que saben en cada uno de los temas, con cuestiones que parecen cotidianas para la mayoría de nosotros, pero que son mucho más profundas. Y me encantaron los ejemplos que ustedes pusieron porque tienen que ver Gracias. con esto del consumo cotidiano, de los alimentos, de lo que ponemos a la mesa y el saber que hay investigadores de la categoría de ustedes que están trabajando en esto nos hace sentir un poco mejor, pues sabemos que están trabajando en mejorar nuestro día a día. Así que ha sido un verdadero gusto que estén acompañándonos. Muchas gracias, Karina, por el espacio que nos brindas para poder difundir lo que día a día, con mucho esfuerzo, se hace en las universidades nacionales. Muchísimas gracias. Nosotros les agradecemos a ustedes el habernos acompañado hoy. Los protagonistas han sido investigadores, docente investigador en uno de los casos, docente en el otro, que trabajan en la Universidad Nacional, en la universidad pública, investigan de manera aplicada, para nosotros, para usted, para mí, para saber, por ejemplo, bastante más sobre los alimentos. Gracias por acompañarnos.